Hoy, los investigadores de Mónaco básicamente nombraron al autor intelectual del atentado contra el oligarca ucraniano Yermolayev. El incidente en Mónaco causó revuelo en todos los medios occidentales ya que involucra precisamente a un oligarca ucraniano. Los investigadores en Mónaco creen que el Servicio de Seguridad de Ucrania podría estar involucrado en el atentado contra la familia del oligarca ucraniano sancionado Vadim Yermolayev, aunque anteriormente los medios de comunicación relacionaban este incidente con la actividad de los centros de llamadas en Dnipro, por la cual hace unos meses en Chipre fue detenido el hijo de Yermolayev, Artur, a solicitud de Interpol, quien pudo haber delatado a sus cómplices en Europa. Yermolayev, hijo, recibió una sentencia condicional precisamente por cooperar con la investigación. Por otro lado, los medios europeos plantean el tema de que detrás del atentado contra Yermolayev, por el contrario, podría estar la FSB rusa, el Servicio Federal de Seguridad. El asunto es que precisamente el hijo de Yermolayev es considerado el dueño de una red de centros de llamadas fraudulentos que operan para Rusia. 5 meses antes, en Bali, fue asesinado otro empresario que estaba relacionado con este mismo negocio. Y en octubre del año pasado, el director del FSB, Alexander Bortnikov, declaró que en el territorio de Ucrania existen más de 120 centros de llamadas que supuestamente son supervisados por el SBU y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y además, recientemente los drones rusos incluso atacaron específicamente los centros de llamadas en Dnipro y Bortnikov prometió vengarse. Así que aquí definitivamente hay algo que investigar. Entonces, vamos por partes. Primero les recuerdo el panorama general de lo que está sucediendo. El 29 de junio, alrededor de las 21:00 hora local, ocurrió una explosión cerca de una de las casas en Mónaco. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que se colocó una mochila con un artefacto explosivo en la base del edificio. El sospechoso, que se puede ver en el video, cruzó la frontera de Mónaco a pie y desapareció en algún lugar de Francia. En la explosión resultaron heridos un hombre y una mujer, así como un adolescente de 13 años, probablemente familiar de esta pareja. La mañana del martes, el fiscal general de Mónaco, Stefan Thibault, informó que en la explosión resultaron heridos Yermolayev y su pareja, quien sufrió lesiones muy graves. La policía no tenía conocimiento de amenazas contra Yermolayev. Yermolayev, cabe señalar, hizo su fortuna en la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, durante los turbulentos años postsoviéticos. Principalmente se dedicaba a los bienes raíces y en algún momento estuvo entre los ucranianos más ricos. Y ¿saben? Me gustó cómo describieron hoy a Dnipro en Senencito. Antes de la guerra, Dnipro tenía la reputación de ser la capital ostentosa de la riqueza y el lujo, donde la diferencia entre las autoridades locales y los elementos criminales no siempre era evidente. La ciudad también es conocida por su próspera comunidad judía, de la cual Ermolaev era un miembro destacado y activo. Ermolaev dejó su tierra natal y renunció a la ciudadanía ucraniana en 2019. El oligarca y político de 58 años actualmente es ciudadano de Chipre, aunque anteriormente residía en Mónaco. Y así, el motivo del atentado sigue sin estar del todo claro. Yermolov o Yermolaev aparentemente no tiene vínculos evidentes con la guerra en Ucrania, pero como se dice, solo son los evidentes. En diciembre de 2023, Kiev le impuso sanciones por hacer negocios en Crimea, ocupada por Rusia. Sin embargo, el hijo de Yermolaev, Artur Yermolaev, es una figura conocida en la escena criminal ucraniana. Fue arrestado en Chipre esta primavera, acusado de ser el organizador de un esquema de fraude a gran escala, esos mismos centros de llamadas. Más tarde fue extraditado a Estonia, donde en abril fue declarado culpable de fraude a gran escala. Y según los documentos judiciales, Artur Yermolayev se declaró culpable de crear y dirigir un esquema de fraude telefónico. Es decir, centros de llamadas que, bajo la apariencia de oportunidades de inversión ficticias, robaron alrededor de 100 millones de euros a víctimas de varios países europeos entre 2019 y 2022. Solo en Estonia, Yermolayev y sus cómplices robaron a las personas casi 5,5 millones de euros. Fue condenado a 5 años de prisión, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía, según el cual fue deportado de Estonia, después de cumplir solo 4 meses de su condena.
Pagó una multa de 8,5 millones de euros y cubrió los gastos relacionados con su extradición a Estonia. Y así, según los medios estonios, después de eso fue deportado a Israel, donde probablemente se encuentra ahora, pero antes de irse, supuestamente logró delatar ante los investigadores a sus políticos europeos. Y se está considerando la versión de que detrás del atentado contra Yermolayev está un sindicato criminal internacional, es decir, sus cómplices, sus socios, a quienes realmente pudo haber delatado ante los investigadores, por lo que lo dejaron ir. Y hoy aparece información de que los investigadores en Mónaco creen que el Servicio de Seguridad de Ucrania podría estar involucrado en el atentado contra la familia del oligarca ucraniano sancionado Vadim Yermolayev. Aunque anteriormente los medios de comunicación relacionaban el incidente con la actividad de los call centers en Dnipro, por la cual hace unos meses en Chipre, a petición de Interpol, fue detenido el ya mencionado hijo de Yermolayev, Artur. Así lo informa hoy el medio Le Figaro. Las autoridades de Kiev ya comentaron sobre este incidente y de hecho lo hicieron anteayer. Ahí aseguraron que los diplomáticos ucranianos se encuentran en el lugar del atentado contra la familia de origen ucraniano y agregaron que la dependencia está identificando a las víctimas y verificando la información sobre si tienen ciudadanía ucraniana. Y ayer, durante una conferencia, el fiscal general de Mónaco, Stefan Thibault, contó que las fuerzas del orden siguen persiguiendo al autor del atentado con explosivos aún no identificado. Ahí esperan poder detenerlo muy pronto. Bueno, mientras tanto, en los medios apareció información de que el fugitivo podría haberse dirigido ya a Italia. Sin embargo, la fiscalía guarda silencio sobre esto y no informa si tenía un cómplice o un organizador. En general, lo más probable es que ya lo hayan perdido. Y a continuación citaré a Le Figaro, una cita de la que hoy se han agarrado muchos propagandistas rusos. Cita: la versión principal que están considerando los investigadores es que se trata de una operación organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Este ataque, lo más probable, fue una advertencia para Yermolayev, y eso es todo. No hay más argumentos a favor de que el SBU esté detrás del atentado. Por otro lado, la publicación de la agencia escribe que detrás del atentado contra Yermolayev podría estar otro servicio secreto. Es el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, FSB. El asunto es que los centros de llamadas de Dnipro sacaban activamente dinero a los rusos, especialmente a los ocupantes rusos salvajes, y el jefe del FSB, Bornikov, incluso amenazó con vengarse por esto. La víctima de la explosión en Mónaco el lunes, Vadim Yermolayev, tenía varias historias que lo vinculaban con Rusia. Bueno, en primer lugar, en Ucrania lo acusaban de continuar con sus negocios en Crimea después de la anexión y de pagar cientos de millones de rublos al presupuesto ruso. En segundo lugar, su hijo es considerado propietario de una red de centros de llamadas fraudulentos que trabajan para Rusia. 5 meses antes, en Bali fue asesinado otro empresario que también estaba relacionado con este mismo negocio de centros de llamadas en Dnipro. Y ahora toda la propaganda rusa está poniendo énfasis en la conexión de Yermolayev con los centros de llamadas. Yermolayev es dueño de un negocio de vinos en Crimea y después de la anexión de la península por parte de Rusia, su empresa Alev Vinal simplemente fue dividida en una parte ucraniana y otra rusa. La empresa Alev Vinal Crimea, una nueva subdivisión, y la bodega Burliuk, relacionada con Yermolayev, recibieron repetidamente créditos en Rusia después de la anexión, lo que demuestra que Yermolayev continuó trabajando allí. Además, las empresas de Yermolayev cumplieron al menos 4 contratos con entidades estatales rusas por casi 140 millones de rublos. Al final, solo en diciembre de 2023, es decir, casi 10 años después, Volodymyr Zelensky impuso sanciones contra Yermolayev precisamente por sus actividades en el territorio de Crimea. Y entonces los investigadores calcularon que durante el tiempo de la ocupación de Crimea, Yermolayev pagó casi 500 millones de rublos en impuestos al Tesoro ruso. Además, desde el momento de la anexión, Yermolayev visitó Rusia al menos 8 veces hasta diciembre de 2018, así lo demuestran los datos de filtraciones. El propio Yermolayev negó que posea o administre negocios en Crimea y afirmó que sus activos en Crimea se perdieron para siempre después de la anexión.
Según Yermolayev, los militares rusos robaron a su empresa equipos por un valor de 23 millones de euros y destruyeron su avión Gulfstream J-150 con un ataque con misiles. Pero la familia Yermolayev también tenía otro negocio. Se trata de centros de llamadas ilegales. La explosión podría estar relacionada con la operación de estos centros de llamadas en Dnipro. Así lo informó Ukrainska Pravda citando fuentes. La red de más de 50 centros de llamadas ilegales está dirigida por el hijo del millonario, el mismo Artur Yermolayev. Y como ya mencioné, en abril un tribunal en Estonia le dio una sentencia condicional por cargos de organizar fraude telefónico con un volumen de 100 millones de euros. Es interesante que poco antes del atentado, los medios progubernamentales rusos empezaron a llamar al propio Yermolayev padre el dueño de los centros de llamadas fraudulentos. Los propagandistas afirmaron que los centros de llamadas fraudulentos de Dnipro, que engañan a los rusos, se convirtieron en un problema serio durante la guerra, ya que sacaban millones de los rusos salvajes. En octubre del año pasado, el director del FSB, Alexander Bortnikov, declaró que en el territorio de Ucrania existen más de 120 de estos centros de llamadas que supuestamente son supervisados por el Servicio de Seguridad y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y la semana pasada, el canal Z Raibar, cercano al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, informó que en septiembre varios drones rusos incluso atacaron uno de estos centros de llamadas en Dnipro. La cuestión es que los centros de llamadas en Dnipro engañaban para sacarles dinero incluso a los ocupantes rusos, quienes recibían pagos por la guerra contra Ucrania. En resumen, en Dnipro realmente lograban sacar sumas bastante considerables de los bolsillos de estos rusos atrasados y salvajes. Y ahora en las redes se están relacionando el atentado contra Yermolayev en Mónaco con otro episodio muy similar. Les recuerdo que en febrero se supo del brutal asesinato en Bali del ucraniano Igor Komarov, quien también estaba relacionado con los centros de llamadas. Y algunos medios informaron que detrás del secuestro de Komarov podrían estar personas originarias de Chechenia. Pero debo señalar que esa historia de Komarov en Bali está rodeada de detalles muy confusos, que al final pues no terminan de formar un panorama claro. Por eso, al final, lo repito una vez más, solo la investigación podrá identificar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del atentado contra Yermolayev.